¿Sabías que en los antiguos rituales de Babilonia algunas mujeres danzaban desnudas alrededor del fuego sagrado mientras, muy cerca de allí, miles de obreros levantaban una torre gigantesca de 2.448 metros de altura? Una estructura tan descomunal que, si hubiera existido hoy, habría sido 3 veces más alta que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo moderno. Esta es la historia de la Torre de Babel, una de las construcciones más misteriosas jamás mencionadas en los textos antiguos. Durante siglos, muchos científicos pensaron que la torre descrita en la Biblia era simplemente una exageración simbólica, una historia creada para transmitir una enseñanza espiritual. Pero en años recientes, varios investigadores decidieron poner a prueba una pregunta simple: ¿y si la Torre de Babel realmente hubiera sido posible? Para comprobarlo, comenzaron recreando los materiales de construcción que existían en la antigua Mesopotamia. Usaron la misma arcilla que se encuentra cerca del río Eufrates, moldearon ladrillos exactamente del tamaño descrito en tablillas antiguas y luego realizaron pruebas de resistencia en laboratorios modernos. El primer resultado fue decepcionante. Un ladrillo común de arcilla, secado al sol como se hacía en muchas ciudades antiguas, se rompió bajo apenas 400 kilogramos de presión. Con esa resistencia, la estructura máxima que podría levantarse no superaría los 150 metros de altura, muy lejos de una torre que intentara tocar el cielo. Pero entonces los investigadores notaron algo interesante en los textos antiguos. En el relato bíblico se menciona una instrucción específica que los constructores seguían cuidadosamente: quememos bien los ladrillos. Decidieron repetir exactamente ese proceso. Colocaron los ladrillos en hornos especiales y los mantuvieron durante 12 horas a temperaturas cercanas a los 800 grados. Cuando repitieron la prueba de presión, el resultado sorprendió a todos. El ladrillo ahora soportaba más de 3.000 kilogramos de presión. De repente, todo cambiaba. Con esa resistencia estructural, los cálculos indicaban que una torre podría alcanzar hasta 3 kilómetros de altura sin colapsar. Eso significaba que una estructura como la Torre de Babel de 2.448 metros no solo era posible, sino que estaba dentro de los límites reales de ingeniería para la época. Para imaginarlo mejor, sería como colocar 3 Burj Khalifa uno encima del otro. Y lo más increíble es que todo esto habría sido construido sin acero, sin concreto armado, sin grúas gigantes y sin maquinaria moderna. Solo con ladrillos de barro, fuego intenso y una sustancia negra y pegajosa que brotaba naturalmente del suelo de Babilonia. Ese material era el betún natural, una forma primitiva de petróleo que los antiguos usaban como pegamento y sellador. Cuando el betún caliente penetraba en los poros de los ladrillos cocidos, creaba una unión tan fuerte que muchos arqueólogos han encontrado piezas pegadas después de más de 4.000 años. Pero el verdadero misterio no era solo el material, era la organización. Porque construir algo así requería algo todavía más impresionante: personas. Miles de ellas. Los historiadores calculan que alrededor de 100.000 trabajadores participaron en la construcción de la Torre de Babel. Organizar una fuerza laboral de ese tamaño, sin radios, sin teléfonos, sin computadoras y sin maquinaria moderna, parece algo casi imposible. Sin embargo, los registros antiguos sugieren que lo lograron mediante un sistema sorprendentemente eficiente. Los trabajadores se dividían en grupos de 1.000 personas. Cada grupo tenía un supervisor. A su vez, esos supervisores respondían a capataces mayores que coordinaban secciones completas de la obra. La construcción nunca se detenía. Había 3 turnos de trabajo: mañana, tarde y noche. Mientras algunos dormían, otros transportaban ladrillos. Mientras unos comían, otros mezclaban betún. Mientras unos subían por las rampas, otros trabajaban en los niveles superiores. La torre estaba en construcción las 24 horas del día, durante 43 años completos. Pero sostener a 100.000 personas trabajando no solo requería organización, requería algo aún más difícil: alimentarlos. Cada trabajador necesitaba comer al menos 3 veces al día. Eso significa que la ciudad debía preparar aproximadamente 300.000 comidas diarias. Para lograrlo existía toda una industria paralela. Panaderos horneaban miles de panes cada madrugada. Cocineros servían calderos gigantes de cebada, lentejas y carne.
Aguadores transportaban jarras desde el río Éufrates utilizando burros y caravanas de esclavos. La torre no era solo una construcción. Era una ciudad viva funcionando alrededor de una sola obra. Pero esa enorme maquinaria humana tenía un costo terrible. Las muertes eran constantes. Algunos obreros caían desde alturas imposibles. Otros eran aplastados por cargamentos de ladrillos. Muchos simplemente colapsaban por el calor del desierto. Las estimaciones más conservadoras dicen que alrededor de 10 personas morían cada día durante la construcción. En 43 años, eso significaría más de 150.000 muertos. Cada nivel de la torre se levantaba literalmente sobre sangre humana. Y sin embargo, los voluntarios nunca faltaban. Porque el pago era extraordinario. Un trabajador de la torre podía ganar en un solo mes lo que un agricultor ganaba en un año entero. Para muchos, el riesgo valía la pena. Pero lo que hacía verdaderamente extraordinaria a la Torre de Babel no era solo su altura. Era lo que había dentro de ella. Porque esta estructura no era simplemente una pila gigantesca de ladrillos. Era una ciudad vertical. Un edificio colosal dividido en 7 niveles gigantescos, cada uno con un propósito diferente. Y lo que ocurría dentro de esos niveles es aún más extraño de lo que la mayoría imagina. Dentro de la Torre de Babel todo estaba organizado con una precisión sorprendente. No se trataba solo de levantar paredes hacia el cielo. La torre era, en realidad, una gigantesca estructura vertical llena de habitaciones, pasillos y cámaras internas que funcionaban como una ciudad dentro de otra ciudad. La base de la torre medía aproximadamente 90 metros por cada lado, casi el tamaño de una cuadra completa en una ciudad moderna. Desde ese enorme fundamento comenzaba a elevarse una estructura escalonada que se hacía cada vez más estrecha a medida que ascendía hacia el cielo. El primer nivel era el corazón logístico de toda la obra. Allí se encontraban enormes almacenes donde se guardaban montañas de ladrillos cocidos, barriles de betún, herramientas de construcción, reservas de alimentos y enormes vasijas de agua traída desde el río Éufrates. Era un lugar lleno de actividad constante. Cargadores iban y venían todo el día, supervisores anotaban cantidades en tablillas de arcilla y los administradores vigilaban que nada faltara. El segundo nivel tenía un uso muy diferente. Allí se encontraban los espacios residenciales reservados para los maestros constructores, los ingenieros de la época y sus familias. Puede parecer extraño, pero muchas personas vivían dentro de la torre mientras la construcción avanzaba. Las habitaciones estaban separadas por muros gruesos de ladrillo y pequeñas ventanas permitían la entrada de luz durante el día. Del tercer al quinto nivel se encontraban los talleres. En estos pisos trabajaban artesanos especializados que producían todo lo necesario para mantener viva la construcción. Herreros golpeaban metal al rojo vivo para fabricar herramientas. Carpinteros tallaban moldes de madera para dar forma a los ladrillos. Alfareros giraban sus ruedas de cerámica creando vasijas, jarras y recipientes que luego serían usados para transportar agua, betún o alimentos. El ruido en esos niveles era constante. Martillos, sierras, voces de trabajadores y el sonido del fuego en los hornos llenaban el aire día y noche. Pero el lugar más extraño de toda la torre era el sexto nivel. Ese piso estaba reservado para rituales religiosos. Según varias tablillas cuneiformes encontradas por arqueólogos, allí se realizaban ceremonias destinadas a pedir protección divina para la construcción. Las paredes estaban cubiertas con símbolos y grabados que representaban estrellas, constelaciones y figuras mitológicas. En el centro de esas cámaras se encendía un fuego sagrado. Alrededor de él, mujeres elegidas para el ritual danzaban sin ropa, realizando movimientos ceremoniales destinados a honrar a los dioses de Babilonia. Las tablillas describen estas ceremonias como actos destinados a asegurar que la torre pudiera seguir creciendo sin que los cielos la derribaran. Los sacerdotes creían que esas danzas protegían la obra y mantenían alejadas las desgracias. Finalmente, en la parte más alta de la torre se encontraba el séptimo nivel. Ese lugar estaba destinado a algo muy especial, la observación del cielo. Los sacerdotes de Babilonia subían hasta allí para estudiar las estrellas. Desde esa altura, lejos de la luz de las antorchas y del humo de la ciudad, el firmamento se veía con una claridad impresionante. Ellos creían que las posiciones de las estrellas podían revelar mensajes de los dioses.
Algunas tablillas sugieren que incluso intentaban comunicarse con el mundo divino desde ese punto elevado. Pero para que todo esto funcionara había que resolver un problema enorme. ¿Cómo subir millones de ladrillos a cientos o miles de metros de altura? Los constructores desarrollaron un sistema ingenioso. Alrededor de la torre se construyeron rampas en espiral que rodeaban toda la estructura. Por esas rampas los trabajadores subían lentamente cargando ladrillos sobre los hombros. Cada ladrillo pesaba alrededor de 15 kilogramos. Un obrero cargaba 2 a la vez. Subían decenas de metros, luego cientos. Algunos recorrían kilómetros de rampas durante un solo turno de trabajo. El trabajo comenzaba antes del amanecer. A las 4 de la mañana muchos obreros ya estaban despiertos. Desayunaban pan duro, cebolla y agua. Luego comenzaban la subida. No había barandillas. No había redes de seguridad. No había protección. Un paso en falso significaba caer desde una altura mortal. Los cuerpos de los trabajadores que caían eran enterrados muchas veces en los propios cimientos de la torre. Existía la creencia de que sus espíritus ayudarían a sostener la estructura. Además de las rampas, los constructores utilizaban un sistema avanzado de cuerdas y poleas. Los troncos de árboles se convertían en poleas gigantes. Las cuerdas se fabricaban con fibras de palma trenzadas. Para levantar cargas pesadas se necesitaban hasta 50 hombres tirando al mismo tiempo. Un capataz dirigía el esfuerzo marcando el ritmo con un tambor. Cuando el ritmo se aceleraba, significaba que alguien importante estaba subiendo. Cuando el tambor se detenía de golpe, todos sabían lo que había ocurrido. Alguien había caído. Por las noches los obreros dormían en campamentos alrededor de la torre. Miles de tiendas cubrían la llanura. El aire estaba cargado de humo, sudor, polvo y el olor espeso del betún caliente. Pero incluso en medio de esa rutina brutal existía un miedo mayor que cualquier accidente. Un miedo silencioso que algunos sacerdotes mencionaban en sus escritos. El temor de que algún día las personas dejaran de entenderse entre sí. Y ese día finalmente llegó. Era una mañana aparentemente normal en el año 43 de construcción. Los trabajadores comenzaron su jornada como siempre. Subieron por las rampas cargando ladrillos. Los capataces gritaban órdenes. Los martillos golpeaban las herramientas. Todo parecía igual que cualquier otro día. Hasta que ocurrió algo inexplicable. Un albañil gritó una orden a su ayudante. El ayudante lo miró confundido. No entendía lo que había dicho. Pensó que se trataba de una broma. Pero cuando el maestro repitió la orden, el sonido de las palabras seguía siendo incomprensible. Era como si estuviera hablando un idioma totalmente distinto. En pocos minutos comenzaron a escucharse gritos por toda la torre. Los supervisores daban órdenes que nadie entendía. Los obreros discutían entre sí. Las palabras se mezclaban como si cada persona hablara una lengua diferente. El caos se extendió rápidamente. Nadie entendía a nadie. Las órdenes se convirtieron en ruido. Los gestos desesperados de los capataces no lograban restablecer el orden. Los trabajadores comenzaron a entrar en pánico. Algunos pensaban que habían perdido el oído. Otros creían que estaban siendo víctimas de una maldición. En el sexto nivel, un grupo de obreros no entendió la advertencia sobre una viga suelta. La estructura cedió. 5 hombres murieron aplastados. En la base de la torre, varios cargadores soltaron accidentalmente las cuerdas que sostenían enormes cargas de material. Toneladas de ladrillos cayeron. Decenas de personas murieron. En cuestión de horas, la obra más grande jamás iniciada por la humanidad se convirtió en un caos total. La Torre de Babel se transformó en lo que su propio nombre significa: confusión. Y lo peor aún estaba por ocurrir. Las consecuencias de aquel momento fueron inmediatas y devastadoras. Las personas que habían trabajado juntas durante décadas dejaron de entenderse de un instante a otro. Maridos intentaban hablar con sus esposas y descubrían que ya no podían comprenderlas. Padres gritaban a sus hijos y recibían respuestas en sonidos desconocidos. Amigos de años se miraban confundidos como si fueran completos extraños. La comunicación, que había sostenido durante más de 4 décadas la construcción más ambiciosa de la humanidad, había desaparecido. En medio del caos comenzaron a formarse pequeños grupos de personas que todavía podían entenderse entre sí. No eran muchos. Tal vez familias,
tal vez compañeros que por alguna razón conservaban un idioma común. Pero esos pequeños grupos pronto se separaron del resto. En apenas 3 días la gigantesca obra quedó prácticamente abandonada. De los más de 100.000 trabajadores que habían levantado la torre durante 43 años, menos de 1.000 personas permanecían cerca del lugar. El resto había comenzado a marcharse. Caravanas enteras partieron en diferentes direcciones. Algunas se dirigieron hacia el norte, otras hacia las montañas, otras cruzaron los desiertos. Cada grupo llevaba consigo su nueva lengua, su propia forma de hablar y su propia manera de comprender el mundo. De esta manera, según muchos estudiosos, comenzaron a formarse las primeras grandes divisiones lingüísticas de la humanidad. La obra más grande jamás emprendida por los seres humanos quedó abandonada prácticamente de un día para otro. La Torre de Babel nunca fue terminada. Pero aquí es donde comienza uno de los mayores misterios de la historia. Porque si una torre de casi 2.500 metros de altura hubiera existido realmente, debería haber dejado un rastro gigantesco en el paisaje. Una estructura de ese tamaño habría producido la montaña de escombros más grande que la humanidad haya visto jamás. Y sin embargo, no existe. No hay restos claros. No hay una ruina colosal. No hay un campo lleno de millones de ladrillos. Nada. Este misterio ha llevado a investigadores y arqueólogos a proponer 3 teorías principales. La primera teoría es la del terremoto catastrófico. La región de Mesopotamia se encuentra cerca de zonas tectónicas activas. Un gran terremoto podría haber derribado una estructura tan alta como la Torre de Babel. En cuestión de minutos, miles de toneladas de ladrillos habrían caído provocando el colapso total del edificio. El problema con esta teoría es que los terremotos dejan señales claras en el suelo. Capas geológicas alteradas, grandes acumulaciones de escombros, registros sedimentarios. Pero hasta ahora no existe evidencia geológica de un terremoto de esa magnitud ocurrido en el periodo en que la torre habría sido construida. La segunda teoría es la del desmontaje gradual. Según esta idea, después de la confusión de lenguas los pueblos cercanos habrían regresado durante generaciones para retirar los ladrillos de la torre y reutilizarlos en otras construcciones. Tiene cierto sentido. Los ladrillos cocidos eran extremadamente valiosos en el mundo antiguo. Pero hay un problema enorme. Para construir la torre se habrían necesitado aproximadamente 600 millones de ladrillos. Incluso si hubieran sido reutilizados, los arqueólogos deberían encontrar esos ladrillos repartidos por toda la región. Sin embargo, no aparecen en las cantidades que deberían existir. Eso nos lleva a la tercera teoría, la más extraña, la más controvertida, la teoría de la desintegración divina. Algunos textos antiguos mencionan que, después del abandono de la torre, ocurrió un fenómeno extraordinario. Hablan de fuego descendiendo desde el cielo. Otros describen una luz intensa que envolvió la estructura durante la noche. Según esos relatos, la torre simplemente se desintegró, reduciéndose a polvo en cuestión de horas. Desde un punto de vista científico, esa idea parece imposible. Pero también es la única explicación que podría justificar la ausencia casi total de restos. Y el misterio no termina ahí. Porque algunos de los descubrimientos más recientes han revelado algo aún más inquietante. En la cima de la torre, a más de 2.400 metros de altura, existía una cámara secreta. Un lugar al que ni siquiera los constructores tenían acceso. Solo podían entrar allí los sumos sacerdotes de Babilonia y un pequeño grupo de sacerdotisas elegidas. Los textos cuneiformes que han sido descifrados recientemente sugieren algo sorprendente. La torre no solo era una estructura gigantesca, era también un instrumento, un experimento, un intento de hacer algo que los sacerdotes consideraban posible. Abrir un portal, no en sentido simbólico, literalmente. Ellos creían que, si una estructura alcanzaba suficiente altura y se realizaban los rituales correctos, el mundo de los hombres podría conectarse con el mundo de los dioses. Los escritos mencionan que en la cima existía un círculo de obsidiana pulida de 30 metros de diámetro, cubierto con símbolos astronómicos. En el centro había un altar de oro. Durante ciertas noches, especialmente en luna llena, las sacerdotisas realizaban rituales alrededor de ese altar. Las crónicas mencionan danzas, cantos y ceremonias destinadas a abrir el velo entre los mundos. Algunas de esas sacerdotisas,
según los registros, terminaron perdiendo la razón. Una de ellas, antes de arrojarse desde lo alto de la torre, gritó algo que quedó grabado en una tablilla antigua. Ellos vienen. Las estrellas tienen ojos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos testigos afirmaron que, antes de tocar el suelo, su figura se desvaneció en una luz extraña. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una posibilidad inquietante. ¿Y si la confusión de las lenguas no fue simplemente un castigo? ¿Y si algo realmente ocurrió en la cima de la torre? ¿Y si los sacerdotes lograron abrir aquello que intentaban abrir? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Los constructores de Babel habían descubierto conocimientos muy avanzados para su época. Sabían cómo fabricar ladrillos extremadamente resistentes usando arcilla especial del río Éufrates. Sabían cocerlos a altas temperaturas para convertirlos casi en piedra. Sabían utilizar betún natural como un pegamento capaz de unir estructuras durante miles de años. Sabían producir 50.000 ladrillos diarios, durante 365 días al año, en hornos que consumían bosques enteros como combustible. Sabían coordinar a 100.000 trabajadores durante más de 4 décadas. Y aún así, toda esa tecnología enfrentaba un desafío casi imposible. Levantar millones de ladrillos de 15 kilogramos hasta alturas de más de 2 kilómetros. Un desafío que, incluso hoy, sería considerado una hazaña de ingeniería colosal. La Torre de Babel sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia humana. Un relato que mezcla arquitectura, religión, ciencia antigua y misterio. Y aunque han pasado miles de años, una pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente en la cima de aquella torre? ¿Fue un castigo divino? ¿Un accidente histórico? ¿O algo más? ¿Cruzó el portal que los sacerdotes intentaban abrir? Tal vez nunca lo sabremos. Pero si la historia de la Torre de Babel nos enseña algo, es que incluso las obras más grandes de la humanidad pueden desaparecer dejando tras de sí solo preguntas. Y algunas de esas preguntas todavía esperan respuesta.